¿Qué tal? Buenas tardes. Abrí la Biblia. Estamos acá con ganas de seguir leyendo en esta serie de algunos discursos, mensajes de Jesús que Juan recuperó, el apóstol Juan recuperó para nosotros y que nos permiten conocer un poco más, no solo lo que Jesús hizo, sino las cosas que dijo mientras estaba con la gente, ¿sí? No creo que haya habido, lo estoy pensando ahora, algún discurso, algún mensaje, alguna predicación en una sinagoga, salvo aquel día cuando llegó y abrió y leyó el pasaje de Isaías, pero después los discursos han estado en medio de la gente, a partir de situaciones particulares, a partir de momentos, de preguntas, como ayer, de reacciones de la gente porque había curado a alguien en el día sábado, ¿sí? Así que ayer estuvimos leyendo juntos el largo mensaje del capítulo 5 de Juan. Y hoy vamos a ir al capítulo 6. Pero primero vamos a ver el marco, porque acá sí tuvimos, y esto es interesante, algunas interrupciones que figuran, ¿sí? Entonces Jesús contestó y es bastante difícil, ¿sí? Así que bueno, es difícil en cuanto a pensar en la reacción de la gente cuando Jesús hace un planteo así, y yo no puedo evitar de pensar, bueno, cómo enfrentamos nosotros a hablar con distintas personas de Jesús, del Evangelio, del mensaje de Dios, y las dificultades que pueda tener para entenderlo y para aceptarlo, ¿no? Y acá aparecen las dos cosas. Muy bien, capítulo 6 empieza con uno de los pocos pasajes que toma Juan que todos contaron, pero evidentemente nunca me había dado cuenta. Juan lo cuenta porque después tiene que escribir el mensaje de Jesús que dio a partir de esto, que es la multiplicación de los panes y de los peces. La cuenta tal cual como la tenemos en los otros evangelios. No cotejé, pero me sorprendió que dice, en ese lugar había mucha hierba. Pero a lo mejor lo dicen los otros también, fíjense ustedes, no me fijé. Pero me sorprendió el detalle, ¿no? El detalle de alguien que estaba haciendo una descripción del momento cuando Jesús los hizo sentar para hacer el reparto de ese momento tan impresionante, de ese milagro tan grande. Estamos tan acostumbrados a leerlo y a conocerlo, pero un milagro tan grande y con una reacción tan grande. Muy bien, vamos rápido. Con lo que le sobraron, Jesús dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada, ¿sí? Yo supongo que el pastor Daniel González debe haber usado este versículo con esa mentalidad de economía. Bueno, lo hicieron y entonces reacción de la gente. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo, ¿sí? Detalle súper importante. Ayer, cuando vimos el capítulo 5, Jesús había dicho, la gloria humana no la acepto, 5:41. De manera que no era lo que buscaba, menos que lo quisieran hacer rey. Pero la primera reacción de la gente a ver el milagro, no digo más portentoso, pero sí muy visible, muy grande para no sé cuántas personas. Bien, después de eso, no viene el mensaje. Después se fue solo, los discípulos se subieron a la barca y Jesús se acercó a la barca en una noche tormentosa, caminando sobre el agua. Así que si los apóstoles se habían asombrado mucho por eso, que caminara por el agua, ya Jesús dominaba todas las fuerzas de la naturaleza y con todo el poder completo.
Bueno, pero interesante lo que pasa porque la gente que vivió eso, lo de la multiplicación, empezaron a buscarlo al día siguiente. Así que lo buscaron, miré dónde estaban los lugares, salieron algunas barcas de Tiberíades. Capernaum, donde Jesús hizo el milagro, estaba al norte de todo del lago de Galilea. Y en la mitad de su recorrido, hacia el sur, estaba la ciudad de Tiberíades. Pero querían buscarlo, a ver si seguía la cosa con otro milagro, ¿no? O si le seguía dando de comer. Bueno, la cosa que dice que en cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Uno podría decir que éxito, ya estaban siguiéndolo, ya había nuevos discípulos, ya el evangelio estaba creciendo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar con la realidad. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? A ver si había habido algún otro milagro, ¿no? Si había ido, no digo de punta a punta, pero en unos cuantos kilómetros. Y Jesús, primera cosa que marqué, que escribí, porque volví a escribir todas las ideas que estaba Jesús diciendo, aunque repitió unas cuantas de las que hablamos ayer, pero había nuevas cosas acá. Y entonces puse frontal. Jesús les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Clarito, clarito. Y entonces les dio un dato de economía personal porque les dijo: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y acá arrancó con el mensaje. Les dijo: busquen la comida verdadera. Entonces, a ver, retomo: sino por la que permanece, palabra que Jesús usa muchísimo, permanece, el que no permanece conmigo, Juan 14, 15, 16, permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Esto viene en conexión con lo que vimos ayer, ¿eh? Él se vuelve a llamar Hijo del Hombre y él se vuelve a plantear lo que él da. En este caso no es lo que él es, sino lo que él da. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Acá habla de lo que él es. Ha puesto el Padre su sello de aprobación. ¿Habrá estado algunos de esos en el momento en que Juan el Bautista bautizó a Jesús y se oyó la voz de Dios? Y entonces acá empezamos con el diálogo ahí, los interlocutores. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Está bueno, acá hay una pregunta bien clara, pareciera de interés genuino, que eso es lo que yo creo que Jesús quería, ¿no? Que le preguntaran, que sacaran las dudas, pero con un interés genuino. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Contestó: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Evangelio puro. ¿Sí? Estoy marcando las cosas de que son evangelio puro. Le decía: tienen que creer. Pregunta: ¿y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Habían comido hasta llenarse pan y peces, ¿eh? Insistieron ellos: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Disculpen la exégesis, pero a mí me parece que ellos lo que querían es que de ahí en adelante Jesús los alimentara todos los días. Esa es la impresión, porque preguntarle por señales cuando había hecho esa multiplicación, ¿sí? Jesús contesta: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. ¿Está? Claridad. No es a Moisés a quien tenían que seguir, sino tenían que seguir a Dios, en primer lugar.
Por eso me gustó mucho eso de escribirlo, ¿no? Porque cada afirmación es una afirmación acerca de quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que hay que hacer. Entonces, dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Afirmación contundente, evangelio puro. El pan de Dios es el que baja del cielo, viene del cielo y da vida al mundo. En el capítulo 5 había hablado de vida, de dar vida. Y entonces esta gente que nunca entendía nada dice, Señor, danos siempre ese pan. Bien, y Jesús contestó, la primera vez, vamos a contar, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Evangelio puro. Acá le estaba diciendo, en el versículo 35, el pan, soy pan, metáfora, pero más clara imposible, ¿no? Pan, alimento, vida, nutrición, ¿sí? El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Se acuerdan que ya le había hablado de tener sed a la mujer samaritana? ¿Sí? Y también de alguna manera, cuando habló de la vida en el capítulo 15 y hablaba de permanecer en él, bueno. Pero como yo les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. No sé cómo no les dijo, me han visto y comieron el pan y los peces hasta llenarse, ¿sí? Porque tenía que habérselo dicho. Ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo, no lo echo fuera, dice la Reina Valera. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. No es una invitación esto, no es después de haber dicho que el pan lo daba Dios y que ahí había venido a la tierra el pan de vida que era Él, y dice que el Padre se los da. ¿Cómo no se le iba a decir esto a ellos, que eran los hebreos que habían recibido el Antiguo Testamento y que habían tenido la guía de Dios todo el tiempo? Distinto como lo puede tomar alguien hoy que viene de otro mundo distinto, religioso, espiritual, pero ellos tenían que entender eso. Lo que el Padre me da, si se llenaban la boca con la palabra. El que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo, más claro, imposible. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer del que me envió. Discurso que venía dando vez tras vez, porque ellos no creían, preferían creer en un milagrero que no creer en que Dios había enviado a su Hijo al mundo, que Dios mismo había bajado al mundo y se había encarnado. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, ¿sí? Fíjense que antes había dicho que Dios es el que los tenía que dar, y la voluntad, más allá todavía, que Él no pierda nada de lo que Él me ha dado. Quizás por eso estaba insistiendo tanto y volviéndoles a explicar y a darle otra vuelta de nuevo, para que entiendan cómo era eso, que era muy difícil, muy difícil. Sin embargo, Él no estaba diciendo yo soy Dios, por eso se llamaba yo Hijo del Hombre y no Hijo de Dios. Estaba que entiendan por las obras del Padre, pero después agrega que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque, y en el 40 vuelve a explicar de nuevo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 6:40, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Aquí está el Evangelio, aquí está la explicación del plan de la salvación.
todo, hasta la resurrección en el día final. Y les dijo, falta la palabra vida eterna, ya les había dicho que Él era el pan de vida, ¿sí? ¿Qué había que hacer después de esto? ¿Aceptar o rechazar? ¿Sí? No había. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, entonces, ¿vieron cómo hace la gente? Cuando uno está llegando al corazón del Evangelio, entonces ahí empezar a bajar a la tierra, miren lo que dijeron. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Daba una gana de decirle, no comieron pan y peces, no vieron todas las sanidades y todos los cambios y toda la transformación en las personas, pero el que no quiere creer, no cree. Dejen de murmurar, otra vez Jesús ahí frontal, yo puse la palabra frontal, basta, paren de chamullar. Nadie, 44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. 3 veces seguidas hablando de resucitar, ¿sí? Estaba hablando de la vida eterna, y quizás esa era una manera que la pudieran visualizar más, ¿no? La idea de volver a vivir. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré. ¿Se acuerdan cuando decía que Jesús, que Dios, el Padre, le delegó a él el juzgar? Acá, cada vez más firme. En el mensaje de ayer era mucho del Padre, el Padre, ahora acá está como queriendo que avancen un poco más en el entendimiento. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. No me acordaba, así que fui a buscar donde decía eso. Isaías 54:13 dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. O sea que usó una frase tal cual, tal cual. Y en Jeremías 34 dice, ya no tendrá. A ver, empiezo del 33, donde dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Estos son los capítulos apocalípticos del profeta Jeremías, ¿sí? Entonces, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Era una manera de decir, ustedes ya debieran saberlo, porque todos se llenaban la boca con la idea del Mesías, pero no había ningún interés en entender qué era el Mesías. Voy al 46. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Qué bárbaro, esto es una lección de pedagogía. Las dos cosas, escucha y aprende. Se puede escuchar y si no se quiere, si la cabeza está cerrada, si no se presta atención, no se aprende. Así que acá Jesús, nunca me había fijado en estas dos palabras tan claras. Todo el que escucha al Padre, la Biblia, para ellos escuchar al Padre era el Antiguo Testamento y aprende de él, viene a mí, me van a reconocer, me van a entender. Y sigue, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él, Jesús, ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y en el 48 vuelve nuevamente, yo soy el pan de vida. ¿Sí? ¿Serían capaces de unir con lo que venía diciendo, con la ejemplificación desde el pan material hasta él el pan de vida mandado por el Padre? Y entonces acá afloja, después de la segunda vez que dice el pan de vida, les vuelve a recordar el Antiguo Testamento. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Claro, era pan material. Pero este es el pan que baja del cielo,
el que come de él no muere. Si alguien toma este versículo solo está medio difícil, y lo que sigue ahora más todavía, pero él había venido explicando, estaba diferenciando de una cosa es comer pan material y otra cosa era él que se estaba presentando como el pan del cielo, el nuevo maná que les iba a dar vida eterna. Ya se los había dicho. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Tercera vez. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, metáfora, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Estaba empezando a hablar de lo que va a seguir diciendo ahora, que resulta muy difícil. Sin embargo, mirando este versículo, cuando explicó, este pan es mi carne, estaba diciendo, ustedes van a comer de este cuerpo. ¿Qué le iba a pasar a este cuerpo? Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Me hace acordar a Nicodemo, que no entendía la explicación espiritual, no podía salirse de lo material. ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? No podían, y miren que, a ver, les iba a decir, hacía 2 páginas que estaba hablándole de esto. Habrá estado un buen rato con ellos, y quién sabe cuánto más que Juan no se acordó, tratando de que entendieran esa realidad espiritual que ellos tenían que tomarlo a él y creerle, y que ese creerle era comer su carne. Pero siguió explicando más, porque él, es difícil poder decir, bueno, Jesús pensó que, pero miren lo que dijo después, 53. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Acá profundizó más la enseñanza, y ahora si no entendían lo que era comer carne, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Bien, sigue, tercera vez que habla de resucitar. Ahora, leía por ahí que algunos interpretaban que hablaba de la cena del Señor. No, eso ya sería muy, muy retorcido, porque faltaba mucho todavía para el momento en el que Jesús hizo esa representación de su carne y de su sangre. Pero lo que estaba anticipando Jesús era su muerte acá, su sacrificio y su muerte, ¿sí? Esta gente ya estaba pensando en matarlo, de manera que no sería muy difícil que llegaran a entender. Si estaban hablando de pan, él está hablando entonces de beber, y ya antes había hablado de que él iba a quitar la sed, de manera que en el mismo lenguaje metafórico en el que venían hablando, en el que él les venía hablando, les está dando esta explicación difícil, no hay duda, pero de que tenían que llegar a, y finalmente después dice, eso era creer, eso era aceptar lo que él iba a hacer. Fíjense que acá no está hablando ni de arrepentimiento, ni de perdón, pero estaba hablando de alimento, porque todo había salido de la multiplicación de los panes y los peces. Así que estaba hablando de qué manera él podía y alimentarlos, que era dar vida. Y él ya lo había dicho, él estaba hablando de vida eterna. Y después se metió en algo más material para ver si lo entendía. A ver, ¿qué más le dijo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es muy probable que lo hubieran llegado a entender después de unas cuantas explicaciones, unos cuantos mensajes más. Pero no es acá que ellos no estaban entendiendo. Ellos no estaban entendiendo desde el comienzo, donde él les dijo en el 39,
Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tiene vida eterna. ¿Sí? Lo que siguió después es explicar con esto de que Él era el pan. Bien, ¿qué más? Así como me envió, estoy en el 57, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Y vuelve 58, este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. De manera que acá hay una exposición de todo el Evangelio. Habló hasta el sufrimiento de la cruz y de lo que significaba como fuente de vida eterna, ¿sí? Y al decir de nuevo, por si no lo habían entendido, se estaría señalando, este es el pan que bajó del cielo. Todo eso lo que les estoy diciendo es que crean en mí, ¿sí? Y todo eso venía, no sé si es muy teológico esto envuelto, pero todo esto era con la voluntad del Padre, que Él hacía las obras del Padre, que Él estaba aquí en la tierra por voluntad del Padre. ¿Qué faltaba para que entendieran que Él era Dios que se había encarnado? ¿Sí? Tan claro lo tenía Juan cuando lo escribió. Sin embargo, creo que en su voluntad fue volcar las cosas que le había ido escuchando a Jesús para que todos aquellos que lo leyeran, muchísimos años, se cree que como 50 años después que murió Jesús y resucitó, Juan escribió el Evangelio. De manera que tenía que seguir con esto explicándole a la gente del año 85, del siglo I, para que pudieran entender lo que significó la muerte y resurrección de Jesús. Quizás la gente de su momento no entendió todo, lo de la carne y la sangre, quizás no lo habían entendido, pero el resto de los dos mensajes que hemos leído está lleno de claridad acerca de la voluntad de Dios, acerca de la vida eterna y de la vida, y todavía les estaba prometiendo la resurrección. De manera que, bueno, hasta acá, hasta el versículo 58, llegó el apóstol Juan, y termina en el 59, todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¡Qué bárbaro! Fíjense, ¿ven cómo yo tampoco no leo? Yo dije que Jesús esto no lo hablaba, no predicaba en la sinagoga. Esta charla que quizás parecía que, porque empezó cuando decía, cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, entonces uno queda con la idea que están hablando ahí en medio del campito, ¿sí? Sin embargo, todo esto Jesús lo enseñaba mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. De manera que podemos entender que muchas de estas cosas las habrá empezado a hablar acerca del maná y el pan del cielo al principio, y después o repitió o fueron a la sinagoga, pero ya en un clima más con el trasfondo bíblico que ellos tenían, siguió explicando esto. Bueno, el versículo 60 es duro, ¿eh? Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y después les habló y les dijo, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, acá termina. Si de las lecturas del Evangelio de Juan que hemos hecho, nunca nos habíamos parado así a leer profundamente a lo que hemos llegado. Bueno,
Acá están, acá están. Juan 5 y Juan 6, hay que mirarlas y saborearlas y tomarlas porque se las vamos a tener que explicar a alguien que quiera saber más de Jesús. Y Dios quiere que tengamos esas oportunidades. Cerramos la Biblia, se acabó nuestro tiempo. Volveremos mañana si Dios quiere. Que tengamos un buen final del día con toda la programación de este canal. Hasta mañana, nos vemos.